Hola, buscador de la verdad y de los misterios ocultos en la historia. Hoy vamos a desvelar una profecía bíblica tan precisa y detallada que necesitó a dos de los imperios más grandes de la historia para cumplirse, con siglos de diferencia entre ellos. Imagina que los actos de los conquistadores más implacables, sus estrategias y sus ambiciones, no fueran del todo suyos. Y si hombres como Alejandro Magno, en su momento de mayor genialidad, estuvieran simplemente cumpliendo un guión escrito 250 años antes de que él naciera? Lo que estás a punto de descubrir es profundo y desafía nuestra comprensión del tiempo y el destino. Si sientes que la historia tiene secretos que aún no nos han contado, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de mentes curiosas. No te arrepentirás. Para entender esta historia, debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos a un mundo antiguo, a la costa del Mediterráneo, en lo que hoy conocemos como Líbano. Allí, una ciudad brillaba por encima de todas las demás. Su nombre era Tiro, la reina indiscutible de los mares. Tiro no era una ciudad cualquiera. Era el corazón palpitante del comercio mundial, un centro de poder y riqueza inimaginables. Sus barcos, construidos con el famoso cedro del Líbano, dominaban todas las rutas conocidas. Sus mercaderes vestían con el púrpura más codiciado del mundo antiguo, un tinte extraído de sus propias costas que valía más que su peso en oro. Pero su verdadera fortaleza residía en su geografía única. Tiro era una ciudad gemela. Una parte, la ciudad vieja, se asentaba en la costa continental. Pero la verdadera joya, el centro de su poder y su tesoro, estaba en una isla rocosa a casi 1 kilómetro de la costa. Una fortaleza en medio del mar. Esta isla, rodeada por murallas que se alzaban hasta 45 metros sobre las olas, era considerada inexpugnable. Ningún ejército de tierra podía tocarla. Ninguna flota se atrevía a desafiar su supremacía naval. Los habitantes de Tiro se sentían seguros, invencibles. Eran los amos de su propio destino, una civilización construida sobre la roca del orgullo y el poderío. En su opulencia, Tiro se volvió arrogante. Se deleitaba en la caída de sus vecinos, viendo en la desgracia ajena una oportunidad para su propio enriquecimiento. Su orgullo era tan grande como sus murallas, y en la antigüedad, un orgullo de esa magnitud a menudo atraía una atención no deseada, una atención de índole divina. Mientras Tiro celebraba su dominio, a cientos de kilómetros de distancia, entre los exiliados del reino de Judá en Babilonia, una voz se alzó. Era la voz de un profeta llamado Ezequiel, y a través de él se pronunció una sentencia de muerte que debió sonar como una locura para cualquiera que la escuchara en aquel tiempo. La profecía no hablaba de una simple derrota o de la conquista de la ciudad. Era un decreto de aniquilación total, un borrado completo de la existencia. Anunciaba que muchas naciones se levantarían contra Tiro, que sus poderosas murallas serían derribadas, sus altas torres demolidas y su gloria convertida en polvo. Pero la profecía contenía un detalle que la hacía no solo terrible, sino completamente ilógica. Declaraba que los propios escombros de la ciudad, sus piedras, su madera y hasta su polvo, serían recogidos y arrojados a las profundidades del mar. La gran metrópolis se convertiría en una roca desnuda, un lugar donde los pescadores secarían sus redes. Imaginen la escena. Los mercaderes de Tiro, al escuchar tales palabras, seguramente se habrían reído. Arrojar una ciudad entera al océano. ¿Quién haría algo tan inútil y monumentalmente absurdo? La profecía era un disparate, una fantasía febril de un profeta exiliado. La reina de los mares estaba segura en su trono de agua y piedra. Sin embargo, las palabras habían sido pronunciadas. El destino había sido sellado. La sentencia divina estaba escrita, esperando pacientemente a sus ejecutores, quienes, sin saberlo, se convertirían en las herramientas de un plan mucho más grande que sus propias ambiciones. El escenario estaba preparado para un drama histórico que abarcaría siglos. Pero antes de que el conquistador más famoso de la historia pusiera sus ojos en ella,
Otro imperio, el más poderoso de su tiempo, intentaría doblegar a Tiro, y su aparente fracaso sería la primera pieza de este rompecabezas divino. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, no podemos simplemente quedarnos con la idea general de la profecía. Debemos sumergirnos en las palabras exactas, en los versículos precisos del capítulo 26 de Ezequiel, porque es en los detalles donde el misterio se convierte en una evidencia irrefutable. La profecía no es una vaga advertencia, es un plan de demolición con instrucciones específicas. Ezequiel, hablando en nombre de Dios, declara: «He aquí, yo traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia». La primera pieza del tablero es nombrada directamente. El agente de la destrucción inicial no es un enemigo anónimo, sino el monarca más poderoso de esa era, el gran emperador babilónico. La confrontación era inevitable. Luego, la profecía detalla las acciones de este primer conquistador. «Matará a espada a tus hijas que están en el campo», refiriéndose a los asentamientos y poblaciones dependientes de Tiro en la tierra continental. Y continúa: «Pondrá contra ti baluarte, y levantará contra ti terraplén, y alzará contra ti escudo». Esto describe con precisión militar la táctica de asedio de la época. Y aquí viene el primer nivel de destrucción: «Y pondrá contra tus muros arietes, y tus torres demolerá con sus hachas». Esta es una imagen clara de la guerra en tierra. La ciudad continental de Tiro, aquella que se encontraba en la costa, sería el objetivo de la furia de Babilonia. Sus muros caerían, sus torres de vigilancia serían demolidas. Hasta aquí es una profecía de conquista militar convencional. Pero es después de este punto donde el decreto se vuelve extraño, casi surrealista. La profecía se amplía y dice: «Y haré de ti una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada». Esta es una aniquilación total, una eliminación del mapa, algo mucho más allá de una simple conquista. Pero, ¿cómo se lograría tal cosa? La respuesta está en el versículo 12, el corazón de este enigma histórico. «Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y derribarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu maderaje y tu polvo en medio de las aguas». Detengámonos un momento para asimilar esto. No dice simplemente que la ciudad sería destruida. Especifica el destino de los escombros, las piedras de sus cimientos, las vigas de madera de sus lujosas casas, e incluso el polvo resultante de la demolición. Todo sería transportado y arrojado al mar. Esta es la cláusula imposible, el detalle que desafía toda lógica militar de la época. Pensemos como un conquistador antiguo. Una vez que tomas una ciudad, la saqueas. Si quieres dar un ejemplo, la incendias y derribas sus muros. Pero, ¿por qué alguien dedicaría un esfuerzo hercúleo, movilizando a miles de hombres durante meses, para recoger cada piedra y cada mota de polvo y lanzarlas al océano? No tiene ningún sentido estratégico. Es un desperdicio de tiempo, de energía y de recursos. Los escombros de una ciudad conquistada se dejan donde caen, como un monumento a la victoria del conquistador. Se convierten en canteras para futuras construcciones o simplemente son cubiertos por la tierra con el paso de los siglos. La idea de limpiar el terreno hasta la roca madre y luego transportar los restos al mar es, desde una perspectiva puramente humana y militar, una locura. Es un acto tan ilógico que ningún rey o general lo ordenaría jamás. A menos, claro está, que tuviera un propósito completamente nuevo e inimaginable. Esta extraña instrucción es la clave de todo. Es el elemento que hace que la profecía de Ezequiel sea única. No es una predicción, es un acertijo. Plantea la pregunta: ¿qué tipo de circunstancia, qué escenario tan peculiar podría obligar a un ejército a llevar a cabo una tarea tan absurda y monumental? El texto profético incluso anticipa el resultado final con una imagen poética y desoladora. «Y haré cesar el estruendo de tus canciones, y no se oirá más el son de tus arpas.
y haré de ti una peña lisa. El centro cultural y económico del mundo se convertiría en un peñasco silencioso y estéril, útil solo para los humildes pescadores. Con esta sentencia imposible resonando en la historia, el primer rey señalado por el destino llegó a las puertas de Tiro. Su nombre era Nabucodonosor de Babilonia, y su asedio se convertiría en una leyenda de frustración y poder. El año era 586 a.C. El imperio neobabilónico, bajo el mando del temible y ambicioso Nabucodonosor II, estaba en la cima de su poder. Había aplastado reinos, subyugado pueblos y reducido a cenizas la misma ciudad de Jerusalén. Su ejército era una máquina de guerra implacable, y ahora su mirada se posaba sobre la joya de la costa fenicia, Tiro. Tal como lo había anunciado la profecía de Ezequiel, el martillo de Babilonia llegó. Nabucodonosor, probablemente esperando una rápida rendición ante la demostración de su poderío, se encontró con un desafío inesperado. La Tiro continental, aunque bien defendida, era un objetivo alcanzable. La ciudad isleña, sin embargo, era otra historia. Los tirios, al ver acercarse al ejército babilónico, ejecutaron una estrategia brillante. Evacuaron a la mayor parte de la población y las riquezas de la ciudad costera, trasladando todo a su fortaleza insular, a casi 1 kilómetro mar adentro. Dejaron atrás una ciudad en tierra firme, sí, pero el verdadero corazón de Tiro ahora latía a salvo, rodeado por el abrazo protector del Mediterráneo. Nabucodonosor comenzó el asedio. Sus ingenieros construyeron torres de asalto. Sus soldados levantaron terraplenes y sus arietes golpearon sin piedad los muros de la Tiro continental. Durante 13 largos y agotadores años, el ejército más poderoso del mundo luchó para doblegar a una ciudad que, en esencia, ya había sido abandonada por sus líderes. Finalmente, tras más de una década de esfuerzo, las defensas de la ciudad continental cedieron. Los babilonios irrumpieron, cumpliendo al pie de la letra la primera fase de la profecía. «Derribarán tus muros», había dicho Ezequiel, y los muros cayeron. «Tus torres demolerá con sus hachas», y las torres fueron reducidas a escombros. La ciudad en tierra firme fue completamente arrasada. Las casas fueron saqueadas y destruidas. El poder de Nabucodonosor se había desatado sobre ella. Para cualquier observador, parecía una victoria babilónica, una demostración más de la supremacía del imperio. La profecía, en parte, se había cumplido de una manera visible y aterradora. Pero aquí es donde la historia da un giro. Nabucodonosor se encontró frente a un mar que no podía cruzar. No poseía una flota lo suficientemente poderosa como para desafiar el dominio naval de Tiro. Desde las murallas de su isla, los tirios observaban, quizás con una mezcla de tristeza por su ciudad perdida y de orgullo por su invencibilidad. El gran conquistador estaba estancado. Había ganado una batalla, pero la guerra no estaba ganada. Había conquistado una cáscara vacía. El verdadero tesoro, el centro neurálgico del comercio y el poder de Tiro, permanecía intacto, burlándose de él desde el otro lado del agua. La profecía que hablaba de convertir a Tiro en una peña lisa parecía haberse detenido a mitad de camino. El asedio de 13 años había agotado a su ejército. El botín obtenido de la ciudad continental fue insignificante en comparación con el costo de la campaña. El historiador Flavio Josefo nos cuenta que el asedio fue una empresa frustrante y poco rentable para Nabucodonosor. Al final, se llegó a un acuerdo. Tiro aceptaría una forma de sumisión nominal a Babilonia, pero su fortaleza isleña nunca fue conquistada. El poderoso rey de Babilonia, el destructor de naciones, se vio obligado a marchar de regreso a casa. Había dejado una cicatriz en la costa, pero no había logrado arrancar el corazón de su enemigo. La profecía, que parecía tan absoluta en sus palabras, ahora se veía como una exageración. Se había cumplido parcialmente, sí, pero la parte más increíble, la de arrojar los escombros al mar, no había ocurrido. Tiro había sobrevivido. Herida, pero no muerta.
La ciudad isleña prosperó aún más sin su contraparte continental. Su poder naval y comercial se fortaleció. Para los tirios y para el resto del mundo antiguo, la conclusión era clara. La profecía de Ezequiel había fallado en su promesa de aniquilación total. El Dios de los hebreos no había podido doblegar a la reina de los mares. Nabucodonosor se marchó, dejando tras de sí una ciudad en ruinas y una profecía incompleta. Durante más de 2 siglos, la isla de Tiro celebró su invencibilidad, sin saber que los escombros de su hermana continental no eran un trofeo, sino una promesa en espera. Pasaron los años, luego las décadas, y finalmente los siglos. El imperio babilónico de Nabucodonosor, que parecía destinado a gobernar el mundo para siempre, se desvaneció en las páginas de la historia, conquistado por los persas. El imperio persa, a su vez, extendió su vasto dominio desde la India hasta Grecia, convirtiéndose en la nueva superpotencia mundial. Y a través de todos estos cambios tumultuosos, de la caída de imperios y el ascenso de otros, la isla de Tiro permaneció. No solo sobrevivió, sino que prosperó de una manera espectacular. Libre de la necesidad de defender un flanco terrestre, concentró todo su poder en el mar, convirtiéndose en la dueña absoluta del Mediterráneo oriental. Su riqueza era legendaria. Sus flotas comerciales llegaban a puertos lejanos, trayendo de vuelta estaño de las islas británicas y plata de España. La ciudad isleña se convirtió en una metrópolis deslumbrante, un centro cosmopolita de cultura, arte y, sobre todo, comercio. Sus habitantes, seguros detrás de sus imponentes murallas, se sentían los amos del universo conocido. El recuerdo de Nabucodonosor y su largo y frustrante asedio se convirtió en una leyenda, una historia que los padres contaban a sus hijos para reforzar su sentido de invencibilidad. Era la prueba definitiva de que su ciudad era un regalo de los dioses, una fortaleza que ni el rey más poderoso de la tierra había podido someter. Se habían enfrentado al mejor del mundo y habían ganado. ¿Y la profecía de Ezequiel? Se había convertido en polvo, igual que las ruinas de la antigua ciudad continental que yacían olvidadas en la costa. Era una reliquia de un tiempo pasado, una amenaza vacía de un dios extranjero que había fracasado. Si alguien en Tiro recordaba esas extrañas palabras sobre piedras y polvo arrojados al mar, seguramente lo hacía con una sonrisa de desprecio. Durante 250 años el mundo pareció confirmar esta visión. La historia había seguido su curso, y Tiro seguía en pie, más orgullosa y poderosa que nunca. Era un periodo de calma, de una falsa y peligrosa sensación de seguridad. La arrogancia que, según Ezequiel, había sellado su destino en primer lugar, ahora crecía sin control. La vida en la isla era opulenta. Los almacenes rebosaban de mercancías exóticas. Los templos, dedicados a deidades como Melkart y Astarte, estaban adornados con oro y marfil. La ciudad se sentía eterna, un punto fijo en un mundo en constante cambio. Era un monumento al ingenio humano, a la capacidad de construir una civilización inexpugnable. Pero este largo período de silencio no era una señal de que el destino había olvidado a Tiro. Era simplemente una pausa, un interludio necesario para que las piezas del tablero cósmico se reacomodaran. La profecía no estaba muerta, solo estaba latente, esperando al segundo actor principal de este drama divino. Sin que los habitantes de Tiro lo supieran, las ruinas de su ciudad hermana en la costa, dejadas por Nabucodonosor, no eran un recordatorio de una victoria pasada. Eran en realidad material de construcción almacenado. Eran la munición que esperaba el arma adecuada. El primer acto, el de la demolición, había concluido. Ahora, el escenario esperaba al hombre que llevaría a cabo el segundo y último acto, el de la limpieza. El tiempo estaba madurando la situación, creando la tormenta perfecta. La arrogancia de Tiro crecía a la par que, a lo lejos, en el pequeño reino de Macedonia,
un príncipe aprendía el arte de la guerra de la mano del filósofo Aristóteles. Un joven cuya ambición no conocería límites y cuyo genio militar redibujaría el mapa del mundo. Pero en el horizonte de Macedonia, un joven rey con una ambición que pretendía devorar el mundo conocido, estaba a punto de iniciar una campaña que lo llevaría inexorablemente hacia la costa del Líbano, hacia la roca desafiante que ningún imperio había podido someter. El año es 332 a.C. Un torbellino de conquista avanza desde el norte, arrasando con todo a su paso. El imperio persa, que había dominado el mundo durante 2 siglos, se desmorona bajo los golpes de un genio militar sin precedentes. Su nombre es Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia. En poco tiempo se ganaría el epíteto de Magno, después de la decisiva batalla de Isos, donde humilló al gran rey persa Darío III. Alejandro marchó hacia el sur, a lo largo de la costa mediterránea. Su objetivo era neutralizar el poder naval persa, cuya principal base de operaciones era, precisamente, la costa fenicia. Una por una, las ciudades fenicias, viendo el rumbo de la guerra, le abrieron sus puertas. Sidón, Biblos, Arados, todas se rindieron, excepto una, Tiro. Cuando los enviados de Alejandro llegaron a la ciudad isleña para exigir su sumisión, los líderes tirios respondieron con una arrogancia forjada durante siglos de invencibilidad. Le negaron la entrada a la ciudad para ofrecer un sacrificio en el templo de Melkart, a quien Alejandro identificaba con el Hércules griego. Le ofrecieron, en cambio, acceso al templo de la ciudad continental en ruinas. Era un insulto calculado, una declaración de independencia y un desafío directo. Desde lo alto de sus murallas de 45 metros, los tirios miraban al joven conquistador y a su ejército de tierra con desdén. Habían visto a Nabucodonosor fracasar. Habían visto a los egipcios fracasar. ¿Qué podía hacer este advenedizo macedonio que los imperios anteriores no hubieran intentado ya? Para Alejandro, la negativa de Tiro no era solo un obstáculo estratégico, sino una afrenta personal. Su visión de un imperio helenístico unificado no admitía focos de resistencia. Dejar a Tiro intacta a sus espaldas, con su poderosa flota, era un riesgo inaceptable que podría cortar sus líneas de suministro. Pero más allá de la lógica militar estaba su orgullo, su potos, su anhelo de lograr lo imposible. Se encontró ante el mismo dilema que había detenido en seco a Nabucodonosor 250 años antes. Se enfrentaba a una fortaleza naval sin tener una flota naval superior. Sus falanges macedonias, invencibles en tierra, eran inútiles contra una isla. El mar era el gran ecualizador, el foso natural que hacía de Tiro una roca inexpugnable. Sus generales y consejeros seguramente le advirtieron del peligro. Un asedio prolongado sería costoso y arriesgado. Podían simplemente bloquear la isla, contenerla y seguir adelante con la campaña principal hacia Egipto y el corazón de Persia. Era la opción lógica, la sensata. Pero Alejandro no era un hombre que se conformara con la lógica cuando su voluntad estaba en juego. Para él, Tiro no era solo una ciudad, era un símbolo. Conquistarla significaría superar a todos los que habían fracasado antes, una hazaña que cimentaría su leyenda como un ser favorecido por los dioses, un semidios. El desafío se convirtió en una obsesión. La roca imposible tenía que ser sometida, costara lo que costara. Paseando por la costa, mirando la isla a casi 1 kilómetro de distancia, Alejandro se enfrentó a un problema que parecía no tener solución. Podía intentar construir una flota desde cero, pero eso llevaría meses, quizás años, y daría tiempo a los persas para reagruparse. Podía intentar un asalto anfibio, pero sería un suicidio contra las altas murallas y la experimentada marina tiria. La situación parecía un punto muerto. El ejército más poderoso del mundo estaba paralizado por una franja de agua. La historia parecía destinada a repetirse. El orgullo de Tiro, una vez más, parecía justificado.
Pero la mente de Alejandro no funcionaba como la de otros hombres. Donde otros veían un obstáculo insuperable, él veía una oportunidad para la grandeza. Negándose a aceptar la derrota, Alejandro concibió un plan tan audaz, tan monumentalmente loco, que sus propios generales debieron dudar de su cordura. No navegaría hasta la isla, caminaría sobre el mar para llegar a ella. La orden de Alejandro debió sonar como el delirio de un loco. Anunció a su ejército que construirían un camino a través del mar. Levantarían una calzada de tierra, una gigantesca estructura de casi 1 kilómetro de largo y unos 60 metros de ancho, que conectaría la costa continental con la fortaleza isleña de Tiro. Era un proyecto de ingeniería de una escala sin precedentes en la historia militar. El plan era simple en su concepto, pero titánico en su ejecución. El ejército macedonio, transformado de la noche a la mañana en un cuerpo de ingenieros y constructores, comenzó la monumental tarea. Empezaron a arrojar rocas, tierra y troncos de árboles en las aguas poco profundas cerca de la costa. El trabajo era agotador y el progreso, al principio, desesperadamente lento. Desde sus murallas, los tirios observaban el inicio de las obras, primero con incredulidad y luego con burla. Se mofaban de los soldados de Alejandro, llamándolos hormigas, que intentaban mover una montaña. Su confianza era absoluta. El mar era su aliado, y pronto les demostraría a estos bárbaros de tierra adentro la locura de su empresa. Y el mar, junto con los tirios, contraatacó. A medida que la calzada se adentraba en aguas más profundas, los problemas se multiplicaron. Los barcos de guerra de Tiro, ágiles y rápidos, acosaban constantemente a los trabajadores. Lanzaban flechas, jabalinas y proyectiles desde catapultas, convirtiendo la zona de construcción en un infierno. Para proteger a sus hombres, Alejandro ordenó la construcción de 2 enormes torres de asedio de madera en el extremo de la calzada. Estas torres, de casi 50 metros de altura y cubiertas de pieles para protegerlas del fuego, estaban equipadas con catapultas para mantener a raya a los barcos tirios. Por un tiempo, la estrategia funcionó y la construcción avanzó. Pero los tirios eran maestros del mar y de la guerra naval. En un audaz contraataque, llenaron un viejo barco de transporte de caballos con materiales altamente inflamables, como azufre y brea. Lo remolcaron hacia la calzada en un día de viento favorable y le prendieron fuego, dirigiéndolo como un misil primitivo contra las torres de Alejandro. El impacto fue devastador. Las torres de madera fueron consumidas por las llamas en cuestión de minutos. En la confusión, nadadores tirios salieron de la ciudad para destruir otras máquinas de asedio y deshacer parte del trabajo realizado. Fue un desastre para los macedonios. La calzada estaba dañada, sus defensas destruidas y la moral de las tropas por los suelos. Cualquier otro general se habría rendido en ese momento. La empresa parecía condenada al fracaso, pero la determinación de Alejandro solo se endureció con el revés. Ordenó reconstruir la calzada, esta vez más ancha y más fuerte. Al mismo tiempo, recorrió las ciudades fenicias recién conquistadas y reunió una flota de casi 200 naves para desafiar finalmente el dominio naval de Tiro. Pero mientras su nueva flota se preparaba, el problema principal persistía, ahora a una escala aún mayor. Para construir esta nueva y gigantesca calzada a través del mar, necesitaba una cantidad casi infinita de material de relleno. Necesitaba piedras, vigas, rocas y cualquier cosa que pudiera dar volumen y estabilidad a su puente. Los bosques cercanos ya estaban siendo talados, pero no era suficiente. ¿De dónde sacaría tanto material? La respuesta a su monumental problema de ingeniería yacía a sus pies. Para construir su puente hacia el futuro, Alejandro posó su mirada sobre las ruinas olvidadas del pasado, los restos de la antigua Tiro que Nabucodonosor había dejado 250 años atrás. El momento de la convergencia había llegado. 2 corrientes de la historia, separadas por 250 años, estaban a punto de colisionar en un solo acto de asombrosa precisión profética.
Alejandro, enfrentado a una necesidad logística desesperada, tomó la única decisión pragmática disponible. No había tiempo para canteras lejanas ni para transportar materiales desde el interior. La fuente de construcción más cercana y abundante estaba justo allí, en la costa. Dio una nueva orden a sus hombres, una orden que cambiaría la historia y sellaría el destino de Tiro para siempre. Les mandó desmantelar por completo las ruinas de la antigua ciudad continental. Cada muro semiderruido, cada cimiento enterrado, cada columna rota. Todo debía ser arrancado de la tierra. Los soldados macedonios se convirtieron en un ejército de demolición. Usando palancas, cuerdas y su propia fuerza bruta, derribaron lo que quedaba de la ciudad que Nabucodonosor había conquistado. Las grandes piedras de los muros y las torres, que habían permanecido como un monumento silencioso durante más de 2 siglos, fueron las primeras en ser arrastradas y arrojadas al mar para formar la base sólida de la nueva y más ancha calzada. Luego vino la madera. Las vigas carbonizadas, los marcos de las puertas, cualquier resto de la antigua carpintería que hubiera sobrevivido, todo fue recogido y lanzado a las aguas para rellenar los huecos entre las rocas. El versículo de Ezequiel resonaba a través de los siglos sin que nadie allí lo supiera. Y pondrán tus piedras y tu maderaje en medio de las aguas. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Su necesidad de material era insaciable. La calzada debía ser sólida, compacta. No bastaba con rocas y madera. Necesitaba relleno, algo que uniera las piezas más grandes. Y así dio la orden final y más increíble de todas. Ordenó a sus hombres que rasparan el suelo. Literalmente, se pusieron de rodillas y, con palas, cestas y sus propias manos, recogieron la tierra, los escombros más pequeños, la grava e incluso el polvo de la antigua ciudad, y lo transportaron todo para verterlo en el mar como si fuera cemento. Estaban barriendo el lugar hasta dejar la roca madre al descubierto. Fue en ese preciso instante, en ese acto de pragmatismo militar nacido de la desesperación, que la parte más extraña e ilógica de la profecía de Ezequiel se cumplió al pie de la letra. Y tu polvo en medio de las aguas. Alejandro Magno, un hombre que probablemente nunca había leído las escrituras hebreas, estaba ejecutando un decreto divino con una precisión aterradora. El fracaso de Nabucodonosor ahora se revelaba en su verdadero propósito. No fue un fracaso en absoluto, fue el acto preparatorio. Su papel en el drama fue demoler la ciudad y dejar los materiales convenientemente apilados en la costa, listos para ser utilizados por el siguiente actor. La genialidad de Alejandro, su famosa solución innovadora al problema de la isla, se revelaba ahora como el mecanismo inconsciente de cumplimiento. Su ambición, su orgullo y su brillantez táctica fueron los instrumentos que el destino utilizó para llevar a cabo la fase final de la sentencia. 2 de los conquistadores más grandes de la historia, de imperios rivales y épocas distintas, actuaron como las 2 manos de un mismo plan maestro, sin tener la menor idea de ello. Con la calzada finalmente completa y su nueva flota bloqueando el puerto, Alejandro trajo sus máquinas de asedio hasta los mismos muros de la fortaleza isleña. Tras un asedio total de 7 meses, las defensas de Tiro finalmente se rompieron. La ciudad que se creía inexpugnable cayó con una violencia atroz. Miles fueron masacrados y decenas de miles vendidos como esclavos. La ciudad cayó estrepitosamente. Pero el verdadero milagro no fue la conquista, sino la aterradora precisión de un antiguo texto. Esto nos obliga a formular una pregunta que resuena a través de la historia. ¿Era Alejandro un maestro de su destino o una simple herramienta en un plan divino? Tras la brutal conquista de Alejandro, Tiro nunca recuperó su antigua gloria. La ciudad fue reconstruida, sí, pero la calzada de Alejandro cambió su geografía para siempre. Con el paso de los siglos, las corrientes marinas depositaron arena y sedimentos a ambos lados de la estructura, transformando de forma permanente lo que una vez fue una isla en una península. El corazón de Tiro quedó unido a la tierra, vulnerable.
Pero la profecía de Ezequiel hablaba de algo más que una simple unión geográfica. Hablaba de una desolación específica. Y haré de ti una peña lisa, tendedero de redes serás. Si visitas hoy el lugar donde se alzaba la magnífica fortaleza insular, el centro del poder del mundo antiguo, lo que encontrarás es asombrosamente fiel a esa antigua descripción. Gran parte de la zona es hoy una costa rocosa y abierta. Y sí, hasta el día de hoy, los pescadores locales utilizan esas rocas para extender y secar sus redes bajo el sol del Mediterráneo. La imagen, tan poética y específica, escrita hace más de 2500 años, se ha convertido en la realidad cotidiana y mundana del lugar. La gran metrópolis se ha convertido, literalmente, en una roca para pescadores. Este cumplimiento en dos fases, ejecutado por dos imperios a lo largo de casi 3 siglos, nos obliga a mirar la historia con otros ojos. Nos obliga a considerar una posibilidad vertiginosa, que los grandes movimientos de la historia, las ambiciones de los reyes y las estrategias de los generales, podrían ser simplemente la superficie visible de corrientes mucho más profundas y predeterminadas. ¿Fue Nabucodonosor realmente dueño de su decisión de abandonar el asedio? ¿O su frustración fue una pieza necesaria en el tablero, preparando el escenario para el acto final? ¿Fue la idea de Alejandro de construir la calzada un golpe de genio militar autónomo? ¿O fue una idea plantada en su mente por un propósito que él no podía comprender? Esta perspectiva no disminuye la grandeza o la complejidad de estas figuras históricas. Al contrario, las sitúa dentro de un drama de proporciones cósmicas. Se convierten en actores, quizás inconscientes, de una narrativa escrita mucho antes de su nacimiento. Cumplen sus destinos creyendo que los están forjando, cuando en realidad podrían estar simplemente siguiendo un guión. La pregunta fundamental que surge de la caída de Tiro no es sobre historia o arqueología, sino sobre la naturaleza misma de la voluntad humana frente al destino. Si un evento tan complejo y dependiente de decisiones humanas tan específicas pudo ser predicho con detalles tan precisos, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia libertad de elección? Son los grandes conquistadores, los innovadores y los líderes que dan forma a nuestro mundo meramente peones en un tablero cósmico, movidos por una inteligencia invisible para cumplir un plan inescrutable. ¿Cuántos otros eventos históricos que atribuimos al azar o a la genialidad humana son en realidad ecos de antiguas profecías que aún no hemos aprendido a leer? No necesitamos buscar respuestas en textos arcanos o misterios lejanos. A veces, la evidencia más profunda está escrita a plena vista, en las ruinas de una ciudad y en las redes de un pescador. La historia de Tiro es un recordatorio de que el pasado puede tener un mapa del futuro y que las fuerzas que mueven el mundo son a menudo silenciosas e invisibles. La historia está llena de estos susurros, de coincidencias imposibles y destinos entrelazados. La pregunta que debemos hacernos no es si la profecía de Tiro es única, sino cuántas otras se están cumpliendo ahora mismo, ocultas a plena vista, esperando al historiador o al buscador de la verdad que se atreva a conectar los puntos.